Esas pequeñas reglas nos ayudarán a mejorar la atención y el desarrollo de nuestro evento. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por conectarse y por acompañarnos a este importante tema. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con una actividad que queremos hacer con ustedes para romper el hielo. Yo le voy a pasar entonces la palabra a Cristian Ortiz, que va a dirigir esta pequeña actividad para interactuar entre todos los que estamos al momento. Adelante, Cristian. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenides. Doménica nos va a compartir la pantalla. Ahorita vamos a hacer un Kahoot para ver sobre todo el conocimiento, ¿no? Les quiero decir que no hay respuestas correctas. Algunas sí tienen respuestas correctas, pero no todas. Y entonces para solo saber un poco su conocimiento, entrar en contexto, y luego en cada una de las presentaciones de mis compañeros vamos a ir respondiendo estas preguntas o se van a ir respondiendo las preguntas que van a salir en el Kahoot. Entonces para eso vamos a entrar a Kahoot y vamos a copiar este código y escriben su nombre. Estamos 48 participantes y tenemos 11 inscritos. Para los que recién se unieron, por favor entren a kahoot.it. Yo creo que esperamos unos 2 minutos o unos 35 participantes. Y arrancamos el juego. Estamos 29. A ver, un minutito más para arrancar con el juego porque no está avanzando, no se mueve el 30. A ver, yo creería que ya podemos arrancar con el juego.
Muy bien, pasamos a la siguiente. Les recuerdo que esto no hay respuestas correctas. Algunas van a tener respuestas correctas porque son preguntas más específicas, pero es solo para saber lo que ustedes piensan. Esta sí tiene respuesta correcta. Michelle Obama era, no. No, Angela Davis. Bueno, al menos la mayoría ha escuchado sobre las texturas. Bueno, ahora sí le cedo el paso a Catherine para que siga con el programa. Muchísimas gracias, Cristian. Qué interesante, ¿no es cierto? Empezar con estas preguntas y saber aquellas cosas que pensamos como ciertas y que quizá en el transcurso de esta tarde que vamos a compartir encontremos las respuestas correctas, aquello que creemos verdadero, aquello que creemos falso, aquello que nos parece importante, histórico, conocer un dato de quién es la primera persona que implementó o puso de moda en su momento el cabello afro y que ahora tiene unas resignificaciones de todo tipo. Pues bien, vamos entonces ahora a empezar a conocer justamente un poco más de estas preguntas que acabamos de ver en el Kahoot. Muchísimas gracias, Cristian, por este importante espacio que compartiste con nosotros. Iniciamos la primera exposición con el tema El cabello afro y la resistencia afrofeminista. Está a cargo de Valeria Vega Valencia. Ella es estudiante de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Trabaja en investigaciones de estudios afro, estudios de género, feminismos negros, literatura postcolonial y caribeña. Es amante de la literatura en general y busca fomentar una descolonización de la mente a través del pluralismo. Le damos la bienvenida. La palabra es tuya, Valeria. Adelante. Durante un tiempo ilimitado, mis cabellos pidieron permiso. Vacía me quedaba en llanto, sin saber peinar en ellos la palabra identidad siquiera.
En el baobab de una de mis dos tierras, me recordaba sentada. Lanzaba suspiros a mi imagen reflejada en la madera. Mi cabello es un baile fulminante. Es mezcla de rizos enredados y de dignidad salvada. Es la nostalgia hecha forma, fuerte y vulnerable. Mis cabellos no se hunden ni se someten a territorio alguno. No soy amenaza, sino mujer negra que se reconcilia con su cuerpo. Cargo conmigo testimonios y súplicas de todos mis ancestros, y con intención recupero mi espacio. Prefiero todo lo malo por salvarlo. Cabello mágico, onírico y sincero. Los recibo con este poema maravilloso de Gabriela Nurú. Muy buenas tardes. Es un placer estar junto a ustedes hoy para hablarles un poco más acerca del cabello afro y la resistencia afrofemenina. Así que acompáñenme. Durante siglos se han utilizado un montón de nombres despectivos para referirse al cabello afro, antes, durante y después de la esclavitud. En la década de los 60, finalmente los afrodescendientes dimos un paso adelante y después de décadas de sujetarnos a los estándares de belleza, decidimos recuperar nuestro cabello. Esta recién descubierta autoaceptación fue ampliamente conocida como el movimiento Black Hair, que estuvo vinculado inicialmente con el movimiento Black Power. El movimiento de cabello natural es un movimiento que alienta a mujeres y hombres a abrazar su cabello con textura afronatural, con el objetivo de luchar contra la opresión social, contra el racismo, contra la discriminación y mostrar la manifestación de la belleza de la melena afro en su estado libre, en su estado natural. Han sido y son muchas las mujeres que a lo largo de la historia han marcado el poderío y la fortaleza del cabello afro pese a los obstáculos sociales. Una de ellas y una de mis favoritas es Angela Davis, esta gran activista afroamericana que en las décadas de los 60 y de los 70, en donde abundaba la segregación racial entre los afrodescendientes y los blancos en Estados Unidos, Davis siempre, desde muy joven, ha sido muy activista por los derechos humanos. Fue miembro del movimiento revolucionario Black Panthers, creado más o menos en 1966. Y finalmente es Davis quien acuña el peinado afro. Sí, señores, fue Angela Davis quien se paró dentro de la comunidad política en donde ha venido haciendo resistencia durante muchos años y se mostró con su afro muy orgullosa, que más que ser un peinado, representa la exotización del cuerpo, esa estética de cabello densa y esférica que simboliza la emancipación y la afirmación cultural de los afrodescendientes. Después, en los 80, en los 90, en la actualidad, el cabello afro se volvió muy famoso y fue adoptado por estrellas como Diana Ross, como los Jackson 5. Pero replanteémonos una cosa. Imagínense que a pesar de que la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos en 1865, y me parece que con el final de la Guerra Civil estadounidense, la población afro seguía alisando su cabello, porque tenía la necesidad de adaptarse a la cultura dominante y porque tenía la necesidad de conseguir empleo. Recordemos que los amos denominaban el cabello afro como pañal. Sí, utilizaban este término peyorativo para referirse así a las raíces afrodescendientes. Y era por eso que nuestros afrodescendientes tenían esta necesidad de peinar su cabello con un peine caliente para que de alguna u otra forma quede un estilo de alisado. ¿Se imaginan ese tipo de represión, ese tipo de opresión, de no poder mostrar tus raíces? Y todo esto nos hace reflexionar que a menudo se ha entendido la belleza negra como un estereotipo subalterno, que tiene conceptos históricos que ligan o definen a lo negro como vulgar, como feo, como sucio, o como estas interpretaciones de que si tienes cabello afro te ves menos elegante, que si tienes cabello afro te ves menos profesional. Sin embargo,
han sido estas luchas, estas resistencias, esta creación de grupos afrofemeninos con pioneras como Sojourner Truth, como Angela Davis, que mencioné anteriormente, quienes aparte de fomentar el concepto del cabello afro como una declaración política, cultivan más bien este concepto de florecimiento del cabello afro a través de un camino de aceptación personal y de identidad, difundiendo nuevas formas de percibir la belleza negra, belleza que ya estaba, pero que estaba oprimida, como el cabello afro, un afro exótico. Y son todas estas posturas reivindicatorias asociadas al cabello afro que son representadas como formas positivas de resistencia, pero también como formas positivas de integración en la sociedad. Claramente estamos hablando de un proceso de empoderamiento que nos ha llevado años y que nos sigue llevando trabajo en la actualidad, esta resistencia contra el eurocentrismo de la belleza que se nos ha implantado al mundo entero. Esta lucha afrofemenina busca abrir nuevos espacios, nuevas articulaciones entre feminismos, entre luchas contra el colonialismo, contra el racismo, contra la distinción de clases. En América del Sur, contamos con colectivos afrocolombianos del Chocó y del Pacífico, como Diásperas del Cabello Afro. Tenemos también en Ecuador, por supuesto, colectivos como Capas Colectiva Antipatriarcal, colectivos Mujeres de Asfalto y muchos más colectivos que siguen en la lucha por nuestras raíces y por nuestra autoidentificación. Finalmente, como lo dijo Angela Davis, las demandas feministas son también las demandas sociales, son también las demandas de las personas que han sido invisibilizadas, de las personas que no han tenido un espacio para expresar su identidad, ya que el feminismo no se centra estrictamente en el género, sino que reconoce interconexiones, interrelaciones, interseccionalidades. El cabello afro es una tentativa de decolonización de la mente, pues la identidad no se construye a través del reconocimiento, sino a través de un modelo cultural autorreflexivo. Sí, autorreflexivo, para aceptarme a mí misma y para aceptar a los demás con sus backgrounds. Así que nada, luce tu cabello afro, siéntete orgulloso y orgullosa de quién eres. Y como lo dijo Angela Davis, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Unos aplausos inclusivos de estos que hacen la lengua de señas, o también podemos reaccionar como lo están haciendo a través de los aplausos en el Zoom. Gracias, Valeria. Ha sido muy importante todo lo que tú nos presentas. Nos dices rápidamente sobre las luchas de los grupos afrofemeninos que fomentaron esta utilización del cabello afro como una reivindicación política, dejando de lado las concepciones estereotipadas que existían históricamente respecto al cabello. Nos hablas también de que es un proceso de empoderamiento y resistencia contra el colonialismo, el racismo, la distinción de clases. Y por supuesto señalas muy bien que existen colectivos afro, tanto en nuestro país como en muchos otros, que defienden estos temas, reconociendo el orgullo que empezó a promover Angela Davis, que es la mujer que tú señalas como la pionera en este tema. Muchísimas gracias, Valeria, por tu intervención. Y le vamos a dar paso ahora a Julio. Julio Peralta es estudiante de música contemporánea. Se ha enfocado en visibilizar y representar a su comunidad afrodescendiente a través de la expresión de la musicalidad clásica, moderna y de la proyección de temas afro-representativos. Él nos hablará sobre el tema El cabello afro en los hombres y la mirada en la sociedad. Bienvenido, Julio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Yo voy a enfocarlo un poco en mi experiencia y en mi vida, todo esto del cabello afro. Se lo toma como algo más, yo diría, cultural, esto de cómo tienes que llevar tu cabello, o si es más chureado o más liso, pero generalmente hay esta idea de que en hombres el cabello debe ser corto y en mujeres largo.
Generalmente hay esta idea. Entonces yo desde pequeño siempre me cortaban el cabello a mis papás y siempre lo llevaba corto y corto y siempre corto y siempre corto, y es como que te vas acostumbrando a eso. Luego, a medida que ya crecí, yo dije, ¿cómo será mi cabello largo? O sea, veía el de mis hermanos y yo como casi no podía ver mi cabello largo, viendo cómo se hacían los churros, no sé. Me preguntaba cómo será mi cabello, cómo se verá, qué tal me va a crecer, qué tanto me puede crecer. Y llegó un tiempo que ya decidí dejármelo crecer para ver cómo se veía. Y ahí es donde empiezan a cuestionarte las personas de por qué te lo dejas crecer, el cabello largo es para las mujeres, y todo esto que culturalmente ha venido desde antes, del cabello corto, de lo tienen que llevar siempre los hombres, el cabello cortito, se ve bonito y toda esta vuelta. Entonces, eso igual me hacía dudar si dejarlo crecer o cortarme y seguir así normal con todo esto, pero preferí seguir dejándolo crecer y me daba trabajos también por cómo peinarlo y todo esto y aprender a manejarlo. Pero creo que con el tiempo ya uno se acostumbra a quererse, por así decirlo, uno mismo y a aceptarse, porque así es como es el cabello, así va a crecer y así va a ser. Igual, por ejemplo, hasta en mi familia me sabían dar comentarios de, ay, ya córtate, o ¿por qué mejor no te alisas el cabello? ¿Y hasta qué rato sigues con ese cabello así? Apareces niña. Y ya eran cosas que tú evitas o no le prestas atención, pero igual te sigues cuestionando y, chuta, me tendré que cortar entonces, porque ya que tu propia familia te lo diga, que tu propia abuela, mamá, hermana que tiene el cabello como tú, te digan eso a ti, es como que, no sé, a mí me chocaba un poco a veces y será, me aliso para que se vea más bonito o me corto para que, bueno, ya, no sé, cosas así. Entonces siempre me tenía dando vueltas eso en la cabeza, pero y pensaba, me lo corto, pues el cabello seguía creciendo y seguía creciendo. Y creo que no me lograba aceptar, siempre seguía con esta duda, que hasta ahorita está un poquito todavía en mi cabeza dando vueltas, porque aún llegan esos comentarios de alízate, córtate el cabello, por aquí, para allá. Igual, toma mi perrito aquí, perdón. Una experiencia que recién ahora que ya me tocó hacer esta exposición, lo pensé y caí en cuenta fue que cuando ya entré a la universidad yo aún no aceptaba mi cabello, porque normalmente iba a la universidad con el cabello amarrado. Me sabía hacer 1 o 2 moños y iba con el cabello así. Y me sabían comentar, no, ¿por qué no te sueltas el cabello? No sé qué, yo solo de repente iba con el cabello así como lo tengo ahorita. Y simplemente no lo hacía, pero nunca me había preguntado el por qué. Recién ahora que estuve medio investigando y leyendo, me di cuenta que era eso, que yo mismo no me aceptaba cómo es mi cabello así natural. Y que optaba por amarrarlo, por cargarlo siempre bonito, me sabía hacer trenzas como para esconderlo y que se vea normal. Hasta que, no sé, si llega un punto que te sueltas ya y dejas que todo eso, que tú mismo fluyas, creo yo. Y así, ¿qué más? Igual, en, en opciones de trabajo también uno llega a recibir comentarios así. A mí sí me pasó. En Quito estaba dando clases en una academia de música X y en un rato me llama el director de la academia. Sí. Y yo dije, no sé, ¿qué será? Y me dice, sí, Julio, mira que aquí hay estudiantes jóvenes y no sé qué, dándome vueltas. Y yo, ¿qué me quiere decir? Y en resumen, no recuerdo bien cómo lo dijo, pero era que tenía que estar yo portándome bien, porque las personas podían pensar que yo era un niño por mi cabello. O sea, por tener el cabello suelto y así, me podían tomar como niño. Entonces, no sé, me pareció absurdo la comparación de cómo tengo el cabello a que no me puedan tomar con madurez. O sea, esa fue como la relación del director, de por tener el cabello suelto y así, dijo, capaz este man es un muchachito todavía, tiene que comportarse.
Entonces, lo que también pensé fue que quizás si hubiera tenido el cabello corto, como normalmente lo saben tener las personas, no me hubiera nunca hecho ese comentario, porque hubiera dicho, no, sí, ya es un hombrecito. Y ahí viene todo esto que comentó mi amiga de que el cabello no influye en nuestras actividades. Y sí pienso que debe ser así siempre. Porque esa no fue la única vez. En otras actividades que no voy a resumir ahorita, siempre llega ay, ¿por qué no te cortas el cabello? No sé qué, luego no vas a poder tocar y bla, 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 bla. Siempre estos comentarios, pero muchas veces las personas no entienden ni por qué lo dicen, o no saben a qué puede llegar todo esto que le están diciendo a la persona. Porque a mí sí me llegó a cuestionar muchas veces, chuta, así será de cortarme, porque así capaz consigo otro trabajito, no sé qué, y bla, 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 no sé. Pero como estaba en una pregunta del Kahoot, creo que no tiene nada de relevancia en cómo lleves tu cabello, a cómo te vas a desempeñar en un trabajo. Y es, creo que todos, sea como sea tu cabello, rizado, lacio, tienes que aceptarte tal como eres, porque es lo que eres, por redundar en lo mismo, y no te dejes llevar por lo que las personas digan de ti, solo por tu apariencia. Gracias. Muchísimas gracias y a ti, Julio, también esta invitación a hacer los aplausos inclusivos o reaccionar con aplausos a través de nuestro Zoom. Qué importante todo lo que señalas desde la experiencia concreta, ¿no es cierto? El cabello en hombres debe ser corto, es una de las costumbres familiares y sociales. Y llegó un momento en que Julio decidió dejárselo crecer pese a los cuestionamientos recibidos. Él nos dice que tuvo que aprender a manejarlo como parte del quererse, del aceptarse uno mismo, aunque muchas veces las dudas no eran solamente desde fuera, sino incluso dudas de sí mismo. Y frente a estas dudas de lo normal, entre comillas, como él señala, hay que investigar, hay que leer. Él nos ha dicho que lo ha hecho para empezar justamente con esa aceptación y que todo fluya. Nos compartió también estas experiencias en lo laboral, donde justamente aprendió a que no es necesario que te juzguen por el cabello que tienes, tu nivel de profesionalismo, y para obtener aceptación no es relevante el que tú lleves el cabello de determinada manera. Y finalmente nos haces este llamado a aceptarse tal y como es y a no dejarse cuestionar. Muchísimas gracias, Julio, por compartir tu experiencia muy interesante y creo que para todos también aleccionadora. Vamos a darle paso ahora a Cristian Ortiz. Él nos ayudó con el Kahoot y ahora como expositor nos va a presentar el tema La textura como una extensión del colorismo. Cristian Ortiz es estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad San Francisco de Quito, se interesa en la protección y remediación del medio ambiente, en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, y siempre ha estado inmerso en educación y visibilización de las problemáticas de la comunidad afroecuatoriana. Escuchemos entonces a Cristian. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Catherine, por esa introducción. Le voy a pedir a Dome que me ayude compartiendo la pantalla. Bueno, este va a ser un tema que es uno de los objetivos de este conversatorio, es que nos llevemos un poquito de conocimiento sobre algunas problemáticas que no son tan visibles, pero que están pasando y que solamente viviendo un poco esta situación y analizando y estudiando un poco te puedes dar cuenta. Entonces, mi presentación en inglés se titula Texturism and Colorism, que en español le podemos traducir como texturas del cabello, y colorismo como los tonos de piel. Siguiente.
Entonces, entrando un poco en contexto y ustedes sepan un poco qué es el colorismo. El colorismo es el trato prejuicioso o preferencial de una persona de la misma raza basado únicamente en su color de piel. Y esto no solo sucede dentro de la comunidad afro, sino que también en otras etnias que basados en el color de piel de las personas vas a recibir un trato preferencial. Eh, y he sabido que esto pasa muchísimo en la comunidad afro, entre más oscuro es el color de tu piel, vas a recibir mayor racismo de la sociedad o mayor prejuicio por tu color de piel. Entonces, esto es colorismo. Para citar un poco un ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva. A la izquierda tenemos a Nina Simón y a la derecha tenemos a Zoe Saldana. Se iba a hacer una película de Nina Simón. No sé si ustedes le conozcan, ella es una cantante afroamericana y es muy, muy reconocida. Entonces se iba a hacer una película de ella y para buscar, o sea, se hizo un casting para poder escoger a la protagonista que iba a representar a Nina Simón. Zoe Saldana acudió a este casting y quedó seleccionada. Pero hubo un montón de controversia porque obviamente Zoe Saldana no se parece a Nina Simón y, y se vio como que esta malintención de querer como ocupar su puesto, aun sabiendo que no cumple con las características y por parte de los productores, obviamente la escogieron porque tiene los rasgos un poco más finos y su color de piel es un poco más claro que el de Nina Simón. Entonces, este es un ejemplo de colorismo. También algo que nos puede pasar a nosotros en la vida cotidiana, un ejemplo de colorismo, es que dos personas de la misma comunidad afroecuatoriana, digamos en este caso, va y se presenta a una entrevista de trabajo y la persona elegida, digamos que los dos tienen las mismas características y habilidades y conocimientos, pero simplemente por ser un poco más claro es elegido para el trabajo. Eso es un colorismo, eso es colorismo. Pasamos a la siguiente diapositiva y para hablar un poco y entrar al contexto de texturas, no sé si ustedes sabían, todos tenemos diferentes tipos de texturas en nuestros cabellos y va desde la 1 hasta la 4C. La 4C es un poco más el, el hilo del cabello, como que la hebra del cabello es un poco más apretada. Entonces, esto es un problema que sucede dentro de la comunidad afro en cuestión de cabello, que es las texturas del cabello. Le pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, este es un problema que es similar al colorismo, pero en temas de cabello. Entonces pasa lo siguiente, que en la comunidad afro, entre más apretado tengas el cabello, entre una textura 4B, 4C, se lo ve como un cabello no bonito, un cabello feo, porque no tiene como esa forma que estamos acostumbrados a decir que es un cabello bonito, como un cabello más rizado, un cabello que se le nota súper bien definido el rizo, y eso nosotros aceptamos como bonito. Pero estamos dejando a un lado que dentro de todo este contexto de cabellos hay más texturas de cabello y que también son válidos y hermosos. Entonces aquí viene el problema, que nosotros elogiamos a cierto tipo de cabello y claramente ignoramos a los otros tipos de cabellos que son más apretados y que no cumplen con la norma. O creemos que un tipo de cabello es mejor que otro tipo de cabello. Entonces, este es un tipo de colorismo en donde estamos tratando prejuiciosamente a las personas por su tipo de cabello. Eso tiene varias consecuencias, como las que les voy a presentar a continuación. Este es un ejemplo en donde tenemos a North West, que es la hija de Kim Kardashian y se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Bueno, ya le conocen a Kim Kardashian. Y su hija, North West, fue reconocida como un ícono del cabello natural por Vogue. Y al otro lado tenemos a la hija de Beyoncé y de Jay-Z, que se llama Blue Ivy. Claramente aquí podemos ver que aquí hay los dos casos, el colorismo y el texturismo.
Noor fue reconocida como un ícono por llevar el cabello natural, y vemos que su cabello no representa a los tipos de cabellos afros de la comunidad afro, porque su cabello es un poco más lacio. En cambio, pudieron haber elegido a la hija de Beyoncé, porque obviamente su curvatura del cabello es un poco más representativa. Entonces, esto es un ejemplo de texturism y colorism. Entonces, a esto me refería. Y poniéndolo un poco más en el contexto ecuatoriano, esto tiene muchísimas consecuencias negativas. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y una de las consecuencias es que las niñas y las mujeres llevan a texturizar el cabello, a más suelto, porque su cabello apretado no es reconocido como lindo. Entonces esto lleva a que las personas se alicen el cabello, y sabemos que alisarse el cabello tiene connotaciones negativas porque se utiliza químicos para poder alaciar el cabello, y esto te va a dañar el cuero cabelludo. Tenemos el problema de cuestionarnos la belleza, porque nos cuestionamos si es que tenemos este tipo de cabello, nos vamos a cuestionar si realmente somos bellos, porque otra persona te está poniendo a este icono de belleza que claramente no cumple mis expectativas y yo no me veo similar a él. Entonces nos cuestionamos si realmente somos bellos, y esto obviamente nos trae inseguridades. Entonces, como he puesto en la siguiente diapositiva, representation matters. Esto quiere decir que la representación importa. El ver a personas en el medio televisivo, en redes sociales, en todos los medios, y ver que representan todos los tipos de cabello, yo me voy representado en esa persona, y me voy a sentir seguro, me voy a sentir bello, y voy a sentir que puedo alcanzar lo mismo que esa persona que está siendo representada alcanzó. Entonces, por eso la representación es muy importante. Siguiente. ¿Qué podemos hacer como personas que nos estamos educando o simplemente como sociedad? Es educarnos. Esa es una de las pilares fundamentales para poder aprender cosas y poder ver las realidades de otras personas y de otras culturas. La representación en redes sociales es muy importante, porque ahora estamos en la tecnología y de redes sociales, y tener esa representación, si eres dueño de una marca de fotografía, de modelos, de productos cosméticos, lo que sea, hay que entender que Ecuador no es Europa, y que las bellezas que tenemos en nuestro Ecuador importan y que son significativas para que nuestros niños y niñas se sientan representados. Eso es todo, y les espero en la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Muy interesante e ilustrativo todo lo que nos cuentas. Yo conocía, por ejemplo, que teníamos diferentes texturas del cabello, pero no sabía que había tantas. Qué importante aprender cada vez que el cabello tiene tantas texturas como tonos de piel tenemos los hombres y mujeres de ascendencia africana, por decirlo así. Y mirar justamente estas cosas que tú nos has traído muy bien a colación, como el cine, la televisión, las revistas, la representación, en definitiva, hace esta sensación de que el cabello afro no es un cabello bello. Y ese llamado que tú nos haces justamente a dejar de lado estas representaciones erróneas y valorar la belleza del cabello afro, la belleza del color de los afrodescendientes. Muchísimas gracias, Cristian. Quiero ahora invitar a Carelis Martín. Carelis nos va a compartir el tema Historia del alisado y su experiencia en la transición capilar. Quiero contarles que Carelis es una estudiante de Relaciones Internacionales también, promueve el empoderamiento del cabello afro, tiene un emprendimiento para acompañar a los chicos, a las chicas, a los chiques a pasar
por su transición de cabello alisado a cabello natural. Vamos a escuchar a Carelis con esta intervención y con este contarnos su experiencia. Adelante, Carelis, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me puede ayudar compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿O qué me compartió? Ahora te ayudo, dame un segundito. Ok, sí, por eso Solo una cosita, querida Carelis, te estamos escuchando muy bajito. No sé si es solamente yo o todos te estamos escuchando muy bajito, a favor. Sí, el audio. Sí, el audio está ¿Me un poco escuchan bien ahí? Tal vez si te acercas del... ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí sí. Ahí mejoró, ahí mejoró. Ok, sí, aquí me voy a acercar el micrófono. Chicos, gracias por la invitación. Soy Carelis, 90 años. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia del alisado. Quiero que tomen en cuenta que en realidad hay varias leyendas de cómo nació esta idea de querer alisar el cabello rizado. Por favor. Bueno, esta es una imagen mía de hace, creo que 4 años atrás. Sí, 4 años atrás. Ahí estoy con mi cabello alisado. Esta es una de las consecuencias del colorismo, tal como lo mencionó Cristian. Nada de autoestima, creer que mi cabello era completamente feo, sentirme menospreciada, solamente por el tema del cabello. Bueno, la historia del cabello, por favor, la siguiente diapositiva. Ay, perdón, aquí, esta pequeña fotografía. Disculpa, pero hay una, entre tantas las leyendas, está la leyenda de Garrett August Morgan. Bueno, resulta que en un intento de reparar una máquina de coser para lubricarla, él estaba trabajando en un líquido y en ese momento el líquido cae sobre la tela de lana y esta tela de lana se alisa. Entonces él se queda sorprendido y va donde el perro de su vecino, pone este líquido que tiene el componente importante, que es el hidróxido de sodio, lo pone en el perrito de su vecino, de estos perritos que tienen el cabello como rizado, y le queda el pelo lacio. Entonces, sacó provecho de esto, el experimento fue todo un éxito, y a partir de esto nace Lexila, un producto controversial. Por favor, el siguiente. Bueno, entonces cerca de entre los años 1905 y 1910, junto también con el peine caliente para alisar, nace este químico para las personas con cabello afro, para poder alisar su cabello. Obviamente, este invento no fue creado por una persona negra, sino por una persona blanca, con todo el afán de querer perpetuar la belleza eurocéntrica. Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo antes se hacía publicidad de, aquí nos dice improve your appearance, que es mejora tu apariencia. Entonces aquí está la propaganda de qué es lo que hace este producto, la del cabello. Poco a poco empieza a tener éxito y después lanza una línea completa. Por favor. En 1954 lanza el deslizante químico para hombres llamado Ultra Wave Hair Culture, que es para alisar completamente el cabello del hombre. Después, gracias, saca la versión femenina en 1957, obviamente pues para mujeres, para que se vieran más decentes, más bonitas. Imagínense, en esas épocas viendo este tipo de comercial, de publicidad, que mujer no iba a querer sentirse ultra especial, como lo menciona aquí. Y después
sacan un comercial bien interesante, con el cual me sentí bastante identificada durante toda mi infancia, adolescencia. Por favor, podemos cambiar la diapositiva. Ay, no sale. Ay, creí que yo había mandado un video. Pero, que no sé qué pasó con esta presentación, pero luego sacan un comercial bien interesante que, bueno, tal vez lo podrían ver en YouTube. Es sobre una mamá que está peinando a su hija con su cabello afro. Entonces, no, pues la típica escena de que la niña le está doliendo y ouch, ouch, y me duele, y el cabello feo, y pum, de repente, mágicamente, con todos los efectos especiales, nació. Entonces la peina pasa suavemente, y la mamá dice en el comercial, wow, miren, ¿cómo le puedo peinar a mi hija? No, porque la niña ya no está quejando, se está sonriendo. Obviamente, porque le pasa, pues, y no la culpa, la verdad, porque pasa y no duele. Sumándole que antes no se promovía el cuidado al cabello natural, entonces no teníamos ni idea de qué productos usar, cómo cuidar el cabello, cómo desarrollarlo. Entonces, sumémosles todos esos factores en los que alisarse el cabello se veía como una buena opción. El ingrediente especial que tenía principalmente el estira, el alisador, es el hidróxido de sodio, también conocido como lejía. Este producto se usa para limpiar, destapar cañerías. Es un producto muy fuerte, ácido. Puede ser suave en el cabello, pero es muy agresivo para el cuero cabelludo y lo irrita fuertemente. Por eso cuando uno se alisa el cabello con este tipo de productos, primero te pica y al final te empieza a irritar y ya no aguantas el dolor, y cuando ya por fin no aguantas el dolor, quiere decir que el producto funcionó. Cuando te está quemando, porque el producto funciona. I remember sitting in the kitchen for what seemed like all day while my mother did my hair. Today it's a lot easier, thanks to PCJ Original Formula Relaxer with Nutrisheen. I feel good about using PCJ. It's mild enough for my daughter's hair and for my color-treated hair. I just love the way PCJ makes our hair soft and silky and so easy to comb. I remember the good old days, but I really like the good new days with PCJ. Bueno, ahí está el video de cómo alisarse el cabello hacía las cosas más fáciles. Pero bueno, muchos no contaron con las consecuencias, y una de las principales consecuencias fueron los casos de quemadura, incluso de la alopecia. Resulta que este hidróxido de sodio también se usaba para quemar como el cabello que se quedaba atascado en las cañerías, y para derretirlo, y ese mismo lo usábamos para alisarnos. Entonces, lo importante es que se veía bonito en ese momento. Otra de las consecuencias que se ven relacionadas con los productos alisados es que, ya termino, son los fibromas. Si pueden buscar en el internet, tal vez, dicen, según los fibromas, son más propensos en mujeres negras. Y hubo un estudio en donde se relacionó que los químicos que se usaban con el alisado hacían daño directamente al útero. Entonces no creo que sea coincidencia, porque bueno, todas las investigaciones al respecto, entonces no creo que sea coincidencia. Y bueno, gracias a esta consecuencia nace mi transición. Ahora sí, por favor, siguiente. Mi transición. En el 2018 se me empieza a caer el pelo a montones. Fue una época horrible, me quería morir, literalmente. Ver que el cabello se te empieza a caer y no saber qué hacer. Entonces me obligué a mí misma a parar, aunque ya quería, porque nadie se acostumbra al dolor, creo yo. Por mucho que el cabello sea bonito. Entonces me corté el cabello. Aquí pueden ver en esta imagen, en la primera imagen me corté el cabello. Estuve así como por 3 meses tratando de asimilar mi nueva imagen con cabello corto. Luego ya me rebelicé y empecé a cortarme
las partes lisas que quedaban, porque ya como ya en 3 meses empezó a crecer el cabello, ahí lo ven los chilitos chiquititos, y nada más me dejé el flequillo porque, o sea, me costaba mucho desapegarme de esto liso aquí adelante, que se veía tan bonito. Pero lo importante es que durante mi transición aprendí muchas cosas de mí. Aprendí que mi textura es entre 3B, 3C, 4B, como vieron las texturas en las diapositivas de Cristian. Algo interesante es que el cabello afro, bueno, creo que es particular del cabello afro, podemos tener varias texturas en nuestro cabello. Yo tengo 3 texturas. Aquí adelante es sumamente suelto, mis rizos, pero acá es completamente como más apretado. Entonces aprendí también sobre la porosidad de mi cabello, es alta. Quiere decir que mi cabello, la poca agua que absorbe no es suficiente para él, entonces tengo que tener un método para poder hidratarlo, para poder cuidarlo, también cuidarlo del sol, del calor. Aprendí que tengo que dormir con gorros de satín, de preferencia para evitar la resequedad. Y algo que me ayudó bastante en mi transición fue encontrar en redes sociales a mujeres que tengan su cabello natural, que están siempre empujando a otras mujeres para amar su cabello. Bueno, por recomendación, pues si les interesa, productos que usé durante mi transición, primero, más que nada, desarrollé muchísimo amor hacia mi cabello, desarrollé mucho la paciencia, el amor propio. Gracias a Dios aprendí la importancia de todos los aceites orgánicos, de coco, de oliva, el gel de linaza. Encontré, gracias a Dios, productos para mi cabello, porque antes no, la industria no le interesaba nada que tenga que ver con el cabello afro. Y bueno, finalmente pude encontrar qué es lo que me favorecía a mí. Luego ya terminé mi transición, como en 6 meses prácticamente. Por favor, la siguiente imagen. Aquí pueden ver ya todo lo que está ahí, ya es completamente cabello natural. Tienes 3 minutos. Tienes 3 minutos. Sí, ya termino. Ya termino. Aquí pueden ver mi cabello completamente natural. Fue un poco difícil, pero me adapté, la verdad no me compliqué. Y ya, eso es todo. Esa es mi historia de mi transición. Espero les haya gustado. Esa es una foto actual de lo largo. Bueno, se recoge mucho. El cabello afro se recoge mucho. Pero así es como ha crecido, gracias a Dios, y estoy feliz. Feliz porque me peino y no me ando preocupando de que, ay, me liso y en 2 meses me crece el afro y tengo que taparlo porque sabe feo. No, eso ya murió. Ha sido un camino bien interesante y bueno, estoy muy agradecida. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Carelis. Creo que ha sido súper interesante este recorrido que tú nos haces por tu experiencia, ¿no es cierto? Que va desde reconocer